Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la review del dispositivo de moda, el dispositivo que tantas vueltas está dando por internet, el Nokia 3310. Nada, coña, estamos hablando evidentemente del OnePlus One, el dispositivo que ha hecho la marca OnePlus, que recordamos que es una filial de la marca Oppo, junto con CyanogenMod. Como sabéis, es el dispositivo que se ha puesto de moda por tener una relación calidad-precio brutal, pero también tiene unos problemas de distribución importantes, ya que ahora hay muchísima gente que quiere el dispositivo, pero la verdad es que Oppo tampoco tiene una capacidad de producción tan heavy. Pero hoy no vamos a hablar sobre estos problemas, sobre el sistema de invitaciones y demás, sino que vamos a hacer análisis del dispositivo a fondo en sí, para ver si realmente vale o no la pena. Bueno, androides, esta vez lo haremos un poco distinto a lo habitual y empezaré haciendo spoiler de las conclusiones un poco resumidas. Lo he estado utilizando estos días el dispositivo y tengo que confirmar que, según parece sobre el papel, el dispositivo es la hostia. Es decir, al fin y al cabo le acabaré sacando algunos puntos negativos y tal, pero tengo que decir que la experiencia ha sido súper satisfactoria, no solo por el hardware, que según pudisteis leer sobre el papel es uno de los dispositivos más punteros de la actualidad, sino sobre todo por el software. Y es que viene con CyanogenMod 11, que es la última versión de la ROM, una de las ROMs más famosas y estables, y además 11S, y esta S es de una versión un poco más personalizada, la cual le añade mucha personalización y opciones al dispositivo, que realmente lo convierte en una de las mejores experiencias hardware-software que hay en la actualidad en el mercado hoy mismo. Así que sin más decir, pasemos a la review completa del dispositivo. Vamos a empezar analizándolo un poco por el exterior y como veremos se trata de un dispositivo grande, es un phablet, pese a que a mí no me guste la palabra, pero bueno, para que os hagáis una idea, aquí pongo al lado el Note 3 y es cuestión de fracciones de milímetro, pero efectivamente es un poco más alto, lo que sí es un poco más estrecho, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de la construcción, la parte blanca en este caso está hecha de plástico, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, el plástico de tacto glossy de los Samsungs, sino es más parecido, si habéis tenido la oportunidad de tocarlo, a los Nokia Lumia, que tiene efectivamente un tacto bastante más gomoso y en el que no se adhieren en ningún caso las huellas, lo cual es un punto. Entonces el tacto y la sensación así es buena en la mano, es comparable a la de los Nokias para que os hagáis una idea, y estéticamente lo que le da un puntazo es este marco de aquí alrededor, que sí que es de metal, que está más que nada un poco de postureo, pero sí que le hace el efecto de que se vea un poco más premium, ¿no? Entonces aquí tenemos la cámara frontal, como luego veremos, el altavoz, en la parte trasera encontramos la cámara de 13 megapíxeles, un micrófono, el doble flash LED, el símbolo de la marca OnePlus, el símbolo de Cyanogen, aquí datos de fabricación. En el lado derecho encontramos el botón de desbloqueo, que efectivamente está puesto en un sitio más que cómodo. En la parte inferior nos encontramos el cable, digamos la entrada para la conexión micro USB como otro micrófono, y sí, en esta vez y por fin, altavoces duales en estéreo. En el lado izquierdo nos encontramos los botones de volumen, así como la entrada para la SIM, que es micro SIM, y simplemente en la parte superior nos encontramos como no, otro micrófono, así como la entrada jack 3.5 para los auriculares. El diseño en las líneas generales me gusta, el tacto en la mano es muy bueno y sobre todo se nota bastante liviano, y es que pesa 162 gramos pese a ser un dispositivo de un tamaño importante, y el grosor es de 8.9 milímetros. Entonces, como veis, ahora mismo estáis viendo, digamos, y si la cámara decide enfocar, joder, el grosor total del dispositivo, pero lo que sí se nota es que si lo ves desde la gran mayoría de ángulos, se nota como si tuviese como 5 o 6 milímetros de grosor, como estáis observando ahora, ¿no? Si me lo veis en la mano en cualquiera de estas posiciones, realmente se ve bastante más estrecho de lo que es. Esto es una cuestión de efecto óptico, pero que realmente le da una sensación de una imagen bastante buena a este dispositivo. Entonces pasamos a desbloquearlo y a verlo un poco por el interior, ¿no? Lo podemos desbloquear mediante el botón de desbloqueo o, mucho más cómodo, el doble tap para desbloquearlo. Como veremos, tiene bastantes gestos mediante software para hacer diversas opciones. Entonces aquí nos encontramos ya a la capa de CyanogenMod 11S, pese a que ahora se me acaba de tancar, ahí estamos, y esta es la pantalla de desbloqueo. Aquí nos dice la hora, así como la fecha, la batería restante, el tiempo, y si lo desplazamos desde el borde derecho se nos abrirá la cámara. Si lo desplazamos hacia abajo, el fondo se va volviendo, digamos, menos difuminado y nos lleva a la pantalla. Entonces, este no es el launcher que viene por defecto, este es Nova Launcher, el cual, por si no lo sabíais, siempre corre mejor en cualquier dispositivo que el launcher stock. Y entonces, para que os hagáis una idea, vamos a analizar un poco la interfaz, ¿no? Cuenta con CyanogenMod, que viene a ser para la mayoría Android puro, pero además con bastantes opciones que realmente están más que bien. Entonces, estos son los ajustes, efectivamente viene con
con Android 4.4.2 KitKat. Y si vamos a analizar estas opciones de las que estamos hablando, aquí en el apartado personalización nos encontramos primero el inicio, donde podemos seleccionar el launcher que viene por defecto. El que viene por defecto cuando lo compramos es Trebuchet, que es el que viene con CyanogenMod. Luego tenemos opciones del bloqueo de pantalla, pero lo más interesante es el punto de los temas y de la interfaz. Si vamos a ver la interfaz, nos encontramos, por ejemplo, primero opciones de la barra de estado. Podemos seleccionar mostrar el reloj, el estilo de la batería, como por ejemplo yo recomiendo texto, es decir, que diga el tanto por ciento en escrito. Podemos ocultar, digamos, la barra de señal, lo cual siempre va limpiando un poco lo que es la barra de notificaciones. Y aquí yo siempre recomiendo activar el ajuste de brillo, con lo cual, desplazando el dedo por la barra de notificaciones, podemos ajustar fácilmente el brillo del dispositivo. También podéis activar el doble toque para bloquear el dispositivo en la barra de notificaciones. Entonces, si continuamos analizando, también encontramos, por ejemplo, el panel de ajustes rápidos. Podemos seleccionar que si desplazamos el dedo por la parte izquierda se nos abren las notificaciones, y de la derecha, digamos, los Quick Settings, aunque todo aquí evidentemente se puede configurar el borde o desactivarlo. También, cosas interesantes, podemos cambiar la disposición de todos estos elementos evidentemente. Y también, si volvemos en el apartado de interfaz, en la categoría atajos gestuales, es donde encontramos una serie de gestos que podemos hacer teniendo el móvil bloqueado para atajar, ¿no? Entonces, si hacemos una V, como veis, se nos abre lo que es la linterna, lo mismo para apagarlo evidentemente. Si hacemos una redonda, se nos abrirá automáticamente la cámara, como podéis observar. Y finalmente, si estamos escuchando música, podemos hacer dos gestos para abajo para pausarlo, como podéis observar. Nick, párate, párate. Ahora me está vacilando un poco. Espera, que me va a saltar el copyright. Y también podemos hacer dos gestos para un lado o para el otro para pasar entre las diversas canciones. Entonces, como veis en la pantalla de desbloqueo, aquí también nos sale el reproductor. Estas opciones, la verdad es que están muy interesantes y como a gesto directo está muy bien, pero hubiese molado sobre todo de poder configurarlo y hacer ajustes personalizados para abrir nuestras aplicaciones que nosotros hubiésemos querido. Entonces, si después entramos en el apartado temas, aquí nos encontramos una gran serie de cuestiones que podemos modificar. Podemos cambiar el paquete de temas entero. El Hexo es el que viene por defecto, aunque también podemos seleccionar el Holo. Estamos hablando, por ejemplo, de los iconos de cualquier launcher, de la fuente del dispositivo. A mí me gusta la que viene de serio, que la que viene con Holo, que es la Roboto, que ya todos conocemos. Después se pueden cambiar wallpapers, el fondo de bloqueo, animaciones de inicio, es decir, la boot animation, lo cual está muy bien, paquetes de sonidos, con lo cual estamos hablando de realmente el dispositivo con una interfaz y unas opciones que vienen de serie más elaboradas que existen. Entonces, si entramos en el apartado botones, encontramos que podemos habilitar la barra de notificación. Entonces, esto habilita estos botones aquí abajo, que a mí normalmente no me gustan, en este caso tampoco, ya que lo que hacen es, digamos, quitar el espacio en pantalla, que pues realmente funciona bien. Es interesante el hecho de que no se tiene que reiniciar el dispositivo, sino que pues todo se hace según la marcha, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo recomiendo ir con los que viene por defecto para pues aprovechar el tamaño total de la pantalla. También podemos configurar incluso las acciones largas en cualquiera uno de los dispositivos de hardware, por ejemplo, que al hacer doble toque en el botón de inicio se abra una aplicación, la multitarea o lo que queráis, con lo cual realmente hay muchas opciones en los ajustes que podéis configurar. Si analizamos los botones de Android, veremos que, pese que ahora, como veis, la retroiluminación está, bueno, ahora mismo no, está activada, como podéis observar, estas luces son bastante débiles, es decir, cuando estamos de noche se ven bien, pero de día sí que no sabes muy bien si están encendidas, con lo cual en este punto digamos que para ponerle una pega sería mejorable. Y en cualquier caso nos encontramos el botón de inicio, el botón de atrás y el botón de menú, que si mantenemos pulsado nos lleva a la multitarea. Entonces ahora voy a hablar un poco sobre las especificaciones en cuanto al rendimiento. De mientras voy a limpiar la multitarea y enseñaros varias animaciones para que veáis la rapidez, ¿no? El dispositivo cuenta con 3 GB de memoria RAM, lo cual es comparable al Note 3 y al Xperia Z2, que son los únicos que cuentan con esta cifra, ni el G3, por ejemplo. Bueno, el G3 en la versión de Corea y Estados Unidos. También cuenta con el chipset Snapdragon 801, que corre a 2.5 GHz, el mismo que nos encontramos, por ejemplo, en el G3 y en el S5, y después cuenta con el Adreno 330 como GPU. Entonces, evidentemente, como podéis imaginar, las animaciones son todas más que fluidas en términos generales. Lo único que he encontrado como pega en cuanto al lag, se podría decir, es que si por ejemplo estamos corriendo un juego potente y salimos a la pantalla de desbloqueo, como veis ha habido un momento en el que el fondo de pantalla estaba negro. A ver, le doy...
Bueno, ahora no ha salido, va como funciona, ¿no? Entonces, a ver si ahora sí. Como veis, ha habido un poco de lag, pero este es el único punto de lag que he podido encontrar en el dispositivo y solo cuando estamos corriendo aplicaciones realmente importantes, ¿no? Entonces, ahora vamos a comentar el tema del audio. Voy a subir un poco el volumen para que os hagáis una idea. Es decir, estamos hablando de un dispositivo, voy a bajarlo porque si no, no me iréis, que cuenta con altavoces en estéreo y además de una gran potencia. Entonces no os voy a poner una canción por temas de copyright porque me la puede liar, pero como podéis observar incluso en un videojuego, realmente la música, estoy hablando yo fuerte ahora, realmente da mucho de sí, ¿no? Entonces en este punto del audio sí que se lo han currado bastante. Entonces si continuamos hablando de términos generales en cuanto al rendimiento, tengo que decir que he probado juegos como el Asphalt, Dead Trigger, como por ejemplo podéis ver, y en ninguno de ellos he tenido ningún problema de lag, sino que simplemente ha corrido a la perfección como cualquier otro dispositivo que podáis encontrar, por ejemplo un Note 3 con esas especificaciones, y si además le metes Android puro, es evidente que no va a tener en absoluto problemas de rendimiento el dispositivo, ¿no? Entonces si hablamos por ejemplo de la pantalla, nos encontramos una pantalla de 5,5 pulgadas en resolución Full HD, es decir, 1920 por 1080 píxeles, lo cual le da una densidad de píxeles con la que evidentemente no vais a ser capaces, ni aunque los metáis dentro del ojo, de distinguir los píxeles. La tecnología es IPS, los colores son bastante realistas y esto sí que me interesa bastante mostrarlo. En el tema de la pantalla, ahí estamos, es que el dispositivo mola sobre todo por la configuración. Podéis seleccionar, bueno, en un punto hay mucha gente que le mola tener esta animación al bloquear el dispositivo, pero en cualquier caso aquí la podéis configurar que se desvanezca, que se deshabilite y demás. Pero en el apartado color de pantalla, aquí podéis también configurarlo y seleccionar el estándar, uno con colores más intensos o simplemente seleccionar uno que queráis y personalizarlo como a vuestro gusto, ¿no? Entonces en este caso sería un poco raro, pero en cualquier caso lo que iba a comentar es que los colores son bastante realistas y lo que sí que he podido observar es que el brillo máximo del dispositivo, sobre todo también por la tecnología IPS, si es que ahora ni lo pilla ni la cámara, realmente es muy fuerte. Lo he probado en exteriores y se ve todo a la perfección. Este es realmente un punto a favor. Y finalmente, si hablamos sobre la pantalla, el dispositivo está protegido con Corning Gorilla Glass 3. Entonces, el dispositivo en sí, en cuanto a especificaciones, es una bestia, tanto por rendimiento como por pantalla. Y si finalmente hablamos sobre la autonomía, nos encontramos con una batería, evidentemente el diseño es unibody, con lo cual no la podremos extraer, que es de 3100 mAh, con lo cual sobre el papel cumple, y a mí me ha dado de media unas 4,5 horas de pantalla, lo cual en los dispositivos que yo lo he utilizado solo lo supera al Note 3, pero que por mi uso habitual lo he estado utilizando y con unas 3 horas y media, que es lo que yo suelo utilizar en el día, me llegaba al fin del día con un 15-20% de batería, con lo cual se puede decir que cumple. En mis análisis siempre suelo hablar del bloatware, es decir, los programas que vienen de fábrica, y este dispositivo es la única excepción junto con los Nexus que realmente no lleva absolutamente ninguna aplicación propia. Sí que por ejemplo viene con aplicaciones como File Manager, que es el buscador de archivos que viene por defecto con CyanogenMod, y luego las típicas aplicaciones de Google como Playbooks, Playgames, Play Kiosco, Play Movies, Play Music, que al fin y al cabo acabarán todas deshabilitadas, así como Screencast para poder reproducir vuestra pantalla en otro dispositivo con Android. Ahora vamos a tratar el tema de las cámaras. Evidentemente tiene dos, la frontal y la trasera, y la interfaz, como veis, es muy simple. Aquí directamente podemos tomar la fotografía o empezar a realizar un vídeo, ¿no? Entonces yo realmente no soy muy fan de la fotografía y demás. Aquí también, como veis, tenemos el modo panorámico, pero sí que hemos encontrado, digamos, ajustes bastante interesantes. ¿Cómo vamos, gente? Mira, voy a quitarlo porque me siento un poco ridículo viéndome a mí mismo. Aquí tenemos el punto del flash. Aquí podemos cambiar bastantes cosas en cuanto a exposición, contrastes y demás, pero lo más interesante que yo he encontrado de este dispositivo en cuanto a la cámara es el tema del vídeo, quizás a mí porque a mí me gusta mucho el tema del vídeo, y es que cuenta con, no sé si entendéis mucho del tema, pero con grabación 4K a 30 frames por segundo, grabación Full HD a 60 frames por segundo y resolución HD, es decir, 720p a 120 frames por segundo, lo cual es en toda regla una cámara lenta más que buena. Entonces, evidentemente aquí también podéis configurar bastantes cosas. Una de las más interesantes es que por defecto con los botones de volumen podemos seleccionar que se tomen las fotografías
fotografías, así como el botón del power pues para mayor estabilización, y en general es una cámara en la que he tenido buena experiencia de usuario. Yo, como he dicho, no soy muy fan, pero sí que las fotos que he tomado han sido más que buenas, ¿no? Entonces, si desplazamos el dedo hacia abajo, como veis, cambiamos el tema de automático. Entre aquí tenemos diversos, digamos ahora, filtros que podéis activar. Esto modo noche, modo acción, velocidad de obturación lenta, modo belleza, escena inteligente, art y demás automático. Algo sí que es bastante interesante es que cuenta con modo HDR, los cuales los amantes de la fotografía en baja luminosidad lo agradeceréis. Si desplazamos el dedo hacia este lado, encontraremos las fotografías y vídeos que hemos tomado anteriormente. No, estas son cosas que he hecho yo antes de prueba. Entonces, en general, es una cámara que cumple. Sí que es cierto que hay algunas mejores en la actualidad, pero lo que es la interfaz y demás, he de decir que no he tenido ningún problema y la verdad es que cumple. Entonces, si pasamos ya finalmente a las conclusiones, tengo que decir que yo he probado muchísimos dispositivos, como podréis haber ido comprobando los que seguís desde hace tiempo el canal, y tengo que decir, y esto parece un poco fanboy del dispositivo, pero no lo es, y es que este dispositivo, el OnePlus One, es con el que he tenido una de las mejores experiencias de usuario en cuanto a cómo viene de serie. Es decir, yo he cambiado las ROMs de todos los dispositivos que he tenido, incluso de los Nexus, para ponerle ROMs más configurables, y este es el primero al que realmente no me hace falta en absoluto cambiarle la ROM, ni muchísimo menos. Sí que quizás le haría el root para instalarle algún módulo de Xpost como Gravity Box para cambiarle alguna que otra cosa, pero en general la experiencia que viene de serie con este dispositivo es más que buena. La calidad de la pantalla es buena, el rendimiento es bueno, con el que no tendréis lag con absolutamente ninguna aplicación. El diseño del dispositivo es muy correcto, es decir, es verdad que no mata, pero tampoco busca eso, ¿no? Es elegante en general, mola que no hayan puesto el logo por aquí delante y que mantengan un poco limpio. El hecho del desbloqueo mediante doble toque, así como gestos, realmente demuestra que se lo han currado. Toda la interfaz se nota que está bastante cuidada, y sé que lo que digamos que es el punto malo de este dispositivo es el tema de la distribución, el tema de que ahora mismo muchos lo compraríais realmente. Pasa que no se puede, ya que hay tanta gente que lo quiere comprar, y realmente Oppo no es una marca que tenga tal capacidad de distribución de creación de stock del dispositivo, con lo cual realmente esperemos que empiecen a hacer ya de serie bastantes más y se puedan adquirir, porque realmente paso a recomendarlo, porque sin duda es uno de los dispositivos mejores de la actualidad por cómo viene de fábrica, por todas las posibilidades de personalización que tiene, por el hardware, por el software. Realmente es un dispositivo que cumple en todos sus aspectos, y si realmente acaba saliendo aquí al mercado español, no lo he comentado, está en blanco en la versión de 16 GB y en negro la de 64 GB. La de 16 vale 269 euros y la de 64 vale 299 euros, y tengo que comentar que no tiene expansión mediante tarjeta micro SD, con lo cual por 30 euros de diferencia, por favor, si lo acabáis comprando, optad por el de 64 GB, que nunca los acabaréis llenando, que realmente sale muchísimo más a cuenta. Porque los dispositivos topes de gama comparables a este valen 700 euros, pero es que si veis las versiones de 64 GB de los dispositivos valen 150 euros más que las de 16, con lo cual realmente la diferencia es bastante más del doble. En cualquier caso, hasta aquí la review de este dispositivo. Tengo que decir que es un dispositivo que me ha gustado muchísimo, como habéis comprobado en las conclusiones, que realmente pues me ha gustado mucho en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, hasta aquí la review de este dispositivo. Esperamos que dentro de bastante poco ya salga al nivel internacional y que todos nosotros nos podamos conseguir uno, ya que realmente es un dispositivo que vale muchísimo la pena. Así que hasta aquí el análisis del OnePlus One. Espero que os haya gustado, y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.